E ouvi claramente as palabras, mas o impacto delas aínda reverberaban na miña cabeza. Te odeio, papai. Só te aguento por teu dineiro. Meu coracao parou por segundo, e as palabras comecaramas e espalar como veneno por todo o meu ser. Como pai, eu nunca imaginei que día ouviria algo tao devastador vindo da boca do meu propio filo. E o silencio que seguiu foi máis ensurdecedor do que cualquier grito. E eu olhei para ele, que aínda estaba na sala, a expresa dele já comecando a se endurecer, como se tivese dito a verdade que já había se formado na mente dele há muito tempo. E eu me senti estranamento, como se o chao tivese sumido sob os meus pés. Você não entende o quanto iso me machuca. Eu queria perguntar, mas as palabras não saíam. E de repente, o peso de uma vida inteira de sacrificios, trabalhos intermináveis e tentativas de dar tudo o que ele precisava parecía ter se transformado em nada. Eu passei tantos anos tentando ser o melhor pai, o melhor prubde, mas, ao que parece, nada disso foi suficiente. Era como se todas as minas boas intencoes fossem invisíveis, e o único valor que eu tinha na vida dele fosse o dinheiro que eu ganeia. Ele não pode me odiar, pensei, tentando encontrar alguma explicação. Ele não pode entender o que eu passei para chegar até aqui, o que eu fiz por ele. Mas, no fundo, eu sabia que talvez não fosse sobre o dinheiro. Talvez fosse algo mais profundo, algo que eu havia falado em perceber. Ou algo que, até aquele momento, eu havia ignorado completamente. En aquele momento, uma terrível dúvida se instalou em meu peito. Será que eu estava perdendo meu filo? Será que o dinheiro e as coisas materiais haviam substituído tudo o que realmente importava em nossa relação? Eu precisava descobrir. Mas o que eu faria agora? Essa história começa como uma frase amarga que ecoa dentro de muitos lares, especialmente naqueles onde o dinheiro parece ser a principal moeda de troca nas relações familiares. Quando o filo diz que só aguenta o pai por causa do dinheiro, algo profundo e doloroso está em jogo. O que aconteceu para que o laco que deveria ser de amor, respeito e compreensão se transformasse em algo tão cruel? Como podemos perceber, em meio ao consumo e a busca incessante por status, os sentimentos e valores fundamentais podem ser diluídos sem que nem sequer nos demos conta. Essa é a história de pai que, após anos de trabalho duro e dedicação para oferecer uma vida melhor para o filho, se vê confrontado por palavras que cortam como facas. Mas, mais do que o simples desabafo de adolescente em crise, as palavras revelam dilema muito mais profundo. O que é realmente importante para nossa felicidade e nossa conexão com as pessoas que amamos. À medida que essa história se desenrola, você será levado a refletir sobre as prioridades que definem nossas vidas e o impacto que nossas escolas podem ter nas relações mais íntimas. Esse é o chamado para todos aqueles que já se sentirão distantes de alguém que amam. Será que estamos realmente presentes, ou estamos apenas correndo atrás de coisas que, no final, não fazem diferença? Antes de continuar, quero convidá-lo a se inscrever, curtir e deixar o comentário abaixo. Fale sobre qual cidade ou país você está assistindo a essa história e compartilhe seus pensamentos. Seu apoio é essencial para que possamos continuar explorando histórias que nos tocam profundamente. A interação de voces é o que torna tudo isso ainda mais significativo. E então, está pronto para seguir com essa jornada? Porque, no fundo, todos nós temos algo a aprender com essa história. Recuerdo cuando todo parecía tan claro. La vida de un padre está marcada por decisiones, sacrificios y desafíos que pasan desapercibidos hasta que es demasiado tarde. Desde que nació mi hijo, mi prioridad fue brindarle lo mejor que el dinero pudiera comprar. Nunca quise que pasara por las dificultades que yo enfrenté de pequeña. Crecí en un hogar donde cada centavo contaba, donde las dificultades económicas eran constantes. Me prometí a mí misma que mi hijo nunca sentiría esa carga. Pero a medida que él crecía, algo cambió. A medida que sus necesidades aumentaban, también lo hacía mi trabajo. Empecé a pasar cada vez más tiempo fuera de casa, intentando asegurarme de que tuviera todo lo que quería. Al principio, no me di cuenta de que estaba dejando de lado lo único que realmente importaba, el tiempo que pasábamos juntos. Estaba tan concentrada en trabajar para que tuviera una vida cómoda que olvidé algo esencial, la presencia. A los 16, mi hijo se convirtió en alguien diferente. Era más distante, más reservado,
y no entendía por qué. Nuestras conversaciones se volvieron breves y superficiales, y el vínculo que antes era fuerte empezó a debilitarse. Cuando cumplió 16, empecé a notar que le importaban más las cosas materiales que los momentos que compartíamos. El garaje lleno de juguetes caros, los videojuegos más recientes y la ropa de diseñador empezaron a primar sobre nuestras conversaciones sobre la vida, el futuro y nuestros sueños. Intenté todo lo posible por mantener nuestra relación. Planeaba viajes, compraba regalos y organizaba cenas. Pero él parecía cada vez más distante. Llegaba a casa tarde por la noche y él ya estaba en su habitación, con la puerta cerrada. Cuando hablábamos, respondía con palabras cortas y evasivas, como si quisiera terminar la conversación rápidamente. En el fondo, sabía que algo andaba mal, pero no podía identificarlo. Entonces llegó ese día. El día en que finalmente soltó lo que siempre había temido. Estaba sentada en la sala, revisando un trabajo, cuando entró. Tenía los ojos rojos y parecía más enfadado que nunca. La conversación empezó simple, pero pronto se convirtió en una confrontación brutal. Dijo, con una calma aterradora, «Te odio, papá. Solo te aguanto por tu dinero». El impacto fue inmediato. Me quedé paralizada por un momento. No sabía qué decir, cómo reaccionar. ¿Qué quería decir con eso? Sentía que cada vez que priorizaba el trabajo, que me tomaba tiempo libre para ganar más, que pasaba horas y horas fuera de casa, sentía que lo ignoraba. Pero, sobre todo, creía que mi amor por él dependía del dinero que ganaba. El silencio que siguió fue denso. No podía hablar, no podía procesarlo. Lo que sabía era que no se trataba de dinero. No podía hacerlo. No con todo el amor que siempre le había sentido. Pero en ese momento, me di cuenta de que él no veía las cosas de la misma manera. Para él, el valor de mi presencia parecía medirse por el valor de lo que yo podía aportar materialmente. Y eso me destruyó. Fui a su habitación, con la mente llena de preguntas. Estaba tumbado en la cama, con la vista fija en la pantalla del móvil, como si nada hubiera pasado. Me senté a su lado, intentando ordenar mis palabras, intentando comprender qué había provocado ese arrebato. «¿Por qué dijiste eso?», pregunté en voz baja y temblorosa. No me miró. «Porque es la verdad», respondió sin emoción. «Solo estás aquí para darme cosas, no para prestarme atención». Quería discutir, quería convencerlo de que lo que decía no era cierto, pero algo me detuvo. Sabía que no era solo un arrebato de ira. Era algo más profundo, algo que no veía. Me necesitaba a mí, no más cosas materiales. Necesitaba un padre, alguien que estuviera ahí cuando las cosas no salieran bien, alguien que no estuviera siempre ausente. Había fallado en ese aspecto. Y ese momento, esa frase, fue consecuencia de mis decisiones. Intentaré estar más presente, hijo. Lo prometo, dije, sintiendo el peso de mis palabras. No respondió. Pero en sus ojos vi una mezcla de dolor y decepción. No me creyó. Y, de alguna manera, tenía razón. La promesa me pareció vacía, porque sabía que sería difícil cambiar el ritmo de mi vida y que el tiempo perdido jamás podría recuperarse. Pero en ese momento, supe que era hora de cambiar. Tenía que intentarlo de verdad. No sabía por dónde empezar. Intenté actuar como si todo estuviera normal, como si esa conversación no me hubiera afectado tanto. Pero en el fondo, sentía que había algo que debía abordar, algo que había ignorado durante tanto tiempo. Lo que más me atormentaba era la mirada de mi hijo cuando me dijo esas palabras. No solo me rechazaba, sino que parecía haber perdido la fe en mí, en lo que yo representaba como padre. Y eso, más que cualquier otra cosa, me dolió profundamente. En los días siguientes, intenté estar más presente, más atenta. Me despertaba más temprano para prepararlo para la escuela, intentaba hablar con él durante el desayuno, pero sus respuestas siempre eran secas y distantes. Parecía encerrarse en sí mismo,
aislándose en su propio mundo. Sabía que estaba pasando por algo difícil, que intentaba encontrarse a sí mismo en plena adolescencia, pero también sabía que mi presencia, o la ausencia de ella, influía mucho en su forma de ver el mundo. El trabajo seguía consumiéndome. Aunque intentaba estar más presente en casa, sentía una presión constante. El trabajo que tanto me había ocupado los días y me había distanciado de mi hijo ahora parecía ser la clave de mi redención. Empezaba a darme cuenta de que el dinero que creía una forma de afecto y protección, en realidad, estaba reemplazando el verdadero afecto y protección que él necesitaba de mí. Pero ¿cómo podía equilibrarlo todo? ¿Cómo podía ser el padre que él necesitaba y, al mismo tiempo, garantizarle la seguridad financiera que él también anhelaba? Decidí que necesitaba un plan, algo que me ayudara a recuperar su confianza. Pensé en cómo podía pasar más tiempo con él, cómo podía demostrarle que lo que más necesitaba era mi tiempo y atención. Entonces recordé algo que siempre nos había gustado hacer juntos cuando era más pequeño, ir a pescar. Era una actividad sencilla, pero de alguna manera, siempre nos unía más. El silencio del agua, los suaves sonidos de la naturaleza, tiempo juntos sin distracciones. Quizás eso era lo que necesitaba ahora, un momento lejos de las distracciones de la vida cotidiana. Una noche, después de cenar, decidí que era hora de volver a intentarlo. «Hijo, ¿te gustaría ir a pescar conmigo este fin de semana?», pregunté, sin saber qué esperar. Me miró con una expresión indescifrable, pero para mi sorpresa, dijo que sí. «De acuerdo, papá. Pero solo si podemos ir a ese lugar junto al lago, al que siempre vamos. Hace tiempo que no vamos». Me sentí reconfortado. Al menos aceptó. Era un pequeño paso, pero importante. A la mañana siguiente, preparé su equipo de pesca y le llevé la mochila con sus cosas favoritas. Cuando subió al coche, noté un ligero cambio en su actitud. Ya no estaba tan retraído como antes. Durante el viaje al lago, intentamos hablar, pero aún se sentía la distancia. Habló de sus cosas, pero un silencio denso parecía flotar entre nosotros, como si intentáramos reconectarnos sin saber cómo. Al llegar al lago, todo empezó a cambiar. La tranquilidad del entorno y el ritmo lento de la pesca parecieron aliviar la tensión. Empezó a hablar más de la escuela, sus amigos y las cosas que disfrutaba. Poco a poco, nuestra conversación empezó a fluir con más libertad. No era como antes, cuando compartíamos risas y sueños, pero era un comienzo. Estaba allí, presente, escuchándolo sin prisas, sin distracciones. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí más conectada con él que en meses. Fue un día largo, y la pesca no dio frutos, pero en ese silencio compartido junto al lago, sentí que quizás estaba recuperando algo de su confianza. Lo importante no era pescar, lo importante era estar allí, a su lado, escuchándolo. Sabía que el camino sería largo, pero ese día me dio nuevas esperanzas. Todavía me veía, todavía me hablaba, y eso era señal de que, tal vez, nuestra relación no estaba perdida para siempre. De camino a casa, me hizo una pregunta que me sorprendió. «Papá, ¿por qué nunca tienes tiempo para estas cosas? ¿Por qué todo siempre parece más importante que nosotros?». Esas palabras me dieron un puñetazo en el estómago. No supe qué responder. La verdad era que siempre perseguía algo que creía necesario, algo que creía que él quería. Pero lo que realmente quería, lo que realmente necesitaba, era a mí. No regalos, ni una vida cómoda, sino un padre presente. Un padre que escuchara sus preocupaciones, que compartiera sus momentos, que estuviera dispuesto a simplemente estar a su lado. El viaje de regreso fue silencioso. Pero en el fondo, sabía que este silencio era diferente al anterior. Ahora, sentía que estábamos empezando a construir algo nuevo, algo más fuerte. El camino sería largo, pero esa tarde, supe que íbamos por buen camino. La semana siguiente, mi hijo parecía un poco más receptivo. Empezaron a surgir pequeños gestos,
como mirarme a los ojos antes de irse a la escuela o preguntarme en la cena si podía ayudarlo con sus tareas. Quizás era demasiado pronto para decir que todo estaba resuelto, pero al menos había señales de que estaba dispuesto a intentarlo. Empezaba a creer que mis esfuerzos por estar más presente finalmente podrían surtir efecto. Pero sabía que el camino aún sería largo y arduo. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para irse, dijo algo que me dejó sin palabras. Papá, intento no ser tan distante, pero necesito que tú también lo intentes. Fue como un puñetazo en el estómago, pero no por la crítica. Era porque no solo me exigía nada, sino porque reconocía que ambos debían hacer algo para cambiar la situación. En sus palabras, vi una señal clara: todavía me quería cerca, todavía quería que estuviera involucrada. Y, sobre todo, estaba dispuesto a superar la resistencia que había acumulado durante meses. Respiré hondo, sabiendo que no era una petición fácil. Lo intentaré, hijo, respondí con una voz llena de auténtico compromiso. Sé que fracasé, pero estoy aquí para cambiar. Haré lo mejor que pueda. No había garantías de que todo saliera bien, pero en ese momento, algo dentro de mí se iluminó. De ahí en adelante, sería un camino seguro. Él no me pedía perfección, solo quería que estuviera presente, que me importara de verdad. Y eso era algo que podía hacer. Durante los siguientes días, fui dando pequeños pasos para demostrarle que realmente lo intentaba. Me esforcé por no llevar trabajo a casa ni distraerme con el teléfono durante las comidas. Pasé más tiempo con él, intentando comprender sus intereses. Descubrí que se estaba interesando por la fotografía, y aunque nunca me había adentrado en el tema, intenté aprender sobre él para poder hablar con él. Cuando me enseñó una foto de un paisaje que había tomado el fin de semana, me sorprendió su talento. «Tienes muy buen ojo», le dije, y sonrió, algo que rara vez ocurría. Fue un pequeño paso, pero para mí, significó muchísimo. Aún así, los fantasmas del pasado no desaparecerían fácilmente. Él seguía retrayéndose de vez en cuando, sobre todo cuando yo abordaba temas más personales. Sabía que, a pesar de todo, aún albergaba resentimiento. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, y no podía esperar que lo olvidara todo de golpe. Sabía que el mayor reto sería aprender a ser paciente, a permitirle abrirse cuando estuviera listo, sin forzar nada. Fue entonces cuando hizo algo que jamás habría imaginado: me invitó a ir al cine con él y unos amigos. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. No solo quería mi compañía, sino también compartir algo con sus amigos. Yo estaba feliz, por supuesto, pero a la vez aprensivo. ¿Qué se esperaba de un padre en una situación así? ¿Debería sentarme discretamente en un asiento apartado o intentar interactuar con los otros niños? Decidí seguir mi instinto: era un espectador silencioso, intentando integrarme y darles el espacio que necesitaban. Pero al final, se me acercó, todavía con sus amigos, y me dijo: «Oye, papá, qué amable de tu parte venir. ¿Lo hacemos más a menudo?». No sabía si estaba empezando a ganarme su confianza de nuevo o si solo estaba siendo educado, pero su forma de decirlo me hizo creer que poco a poco estaba superando la barrera. No fue un gran avance, pero fue una señal de que la relación por fin podía empezar a sanar. El fin de semana siguiente, decidimos volver a pescar. No era lo que esperaba, ni algo que solucionara todos nuestros problemas, pero fue el tipo de gesto que me hizo ver que estaba dispuesto a intentarlo de nuevo, igual que yo. Esa tarde, junto al lago, los dos pescando en silencio, sentí que íbamos por buen camino. Ya no me miraba con los mismos ojos de antes. Había una mezcla de respeto e incluso cierto cariño en su forma de tratarme. Era una señal de que, a pesar del dolor y el tiempo perdido, aún había algo fuerte que nos unía. Conversación tras conversación, gesto tras gesto, lo que antes parecía un abismo insalvable empezó a parecer un puente. Aún no nos entendíamos del todo, pero estábamos trabajando para lograrlo.
Sabía que la relación padre-hijo no se resolvería con un gran cambio de actitud ni con promesas vacías. Requeriría constancia, dedicación y una paciencia que desconocía hasta ese momento. Sin embargo, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta de que el cambio más importante no solo se produjo en él, sino también en mí. Estaba aprendiendo a ser el padre que realmente necesitaba. No el padre ausente que solo aparecía cuando el trabajo lo permitía, sino el padre presente, dispuesto a escuchar, apoyar y, sobre todo, estar presente. Y aunque el proceso fue difícil y lento, sentí que, poco a poco, estábamos recuperando la confianza mutua. No había garantías de que todo fuera perfecto, pero al menos volvíamos a caminar juntos. Los días pasaron y, poco a poco, pareció volver la normalidad. Las conversaciones entre mi hijo y yo se hicieron más frecuentes e incluso un poco más profundas. Sin embargo, como toda recuperación, el proceso no fue lineal. Conversaciones que antes eran difíciles ahora adquirían un tono más cómodo, pero siempre existía esa tensión subyacente, un rastro de dolor que no se disipaba tan rápido. Una noche, mientras cenábamos, sacó a relucir un tema que había permanecido en silencio durante mucho tiempo. Papá, ¿sabes? Quería saber qué opinas de la universidad, dijo, aparentemente sin muchas intenciones de seguir con el tema, pero con una mirada curiosa. La pregunta no era tan sencilla como parecía. Estaba pensando en su futuro, en sus decisiones, pero, de alguna manera, lo que realmente me preguntaba era sobre mi apoyo. Lo que quería saber era si finalmente estaría ahí para él como él necesitaba. Respiré hondo, intentando contener la opresión que me causó la pregunta. Creo que necesitas hacer lo que te haga feliz, hijo, respondí con la voz un poco tensa. Solo quiero que triunfes en algo que ames. Pero en el fondo, las dudas crecían. ¿Sabía realmente lo que quería? ¿O solo buscaba mi aprobación para seguir el camino que creía correcto? No podía simplemente aceptar sus decisiones sin saber si estaba preparado para las consecuencias. Pareció entender que mi respuesta no era la que esperaba. Entrecerró los ojos y, antes de que pudiera reaccionar, dijo, siempre dices que puedo hacer lo que quiera, pero lo que realmente quieres es que siga tu camino, ¿verdad? Sus palabras fueron como cuchillos que destrozaban la ilusión que tenía de que realmente lo habíamos superado todo. En un instante, los muros que había construido para proteger nuestra relación empezaron a resquebrajarse. Sabía que tenía razón. En cierto modo, estaba proyectando mis propias frustraciones y expectativas en él. Intenté controlarme, no quería que la ira me dominara. No es eso, dije con voz temblorosa. Solo quiero verte bien, y sé que tienes mucho potencial. Pero necesitas tener claro lo que quieres. Y estaré aquí para ayudarte a alcanzar tus metas. Sin embargo, en el fondo, sentía que no estaba siendo del todo sincera. Temía que estuviera yendo por un camino que no me gustaba, y eso me impactó de una forma inexplicable. El silencio que siguió fue largo. Se levantó, cogió su plato y se fue a su habitación sin decir nada más. El peso de lo que acababa de ocurrir se instaló entre nosotros como una barrera invisible. Sabía que, por mucho que intentara acercarme, siempre habría conversaciones difíciles, momentos de confrontación que pondrían a prueba nuestra relación. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas a todo lo que él había dicho, a todo lo que yo había dicho. Quería que fuera feliz, pero ¿lo estaba dejando ser quien realmente quería ser? ¿O intentaba moldearlo a la imagen de un hijo idealizado, que no existía? Esta reflexión me persiguió durante días, y me di cuenta de que mi propio miedo e inseguridad interferían con mi rol de padre. El fin de semana siguiente, decidí hacer algo diferente. En lugar de alejarme, como solía hacer en momentos de tensión, decidí hacer un esfuerzo consciente para encontrar la manera de escuchar de verdad lo que decía, sin imponer mi punto de vista sobre lo que debía hacer. Era hora de dejar de ser la madre controladora y permitirle tomar sus propias decisiones.
Necesitaba confiar en que él sabía lo que hacía, aunque, en el fondo, yo no estuviera tan segura. Cuando lo encontré en casa esa tarde, estaba de vuelta en su habitación, con los auriculares puestos y la mirada fija en la pantalla del ordenador. Me senté a su lado, sin prisas, y me quedé allí, en silencio, esperando a que hablara. Me miró y se quitó los auriculares. ¿Qué pasa, papá?, preguntó, sin mostrar mucha curiosidad, pero dispuesto a escuchar. Quiero disculparme, dije con sinceridad. Sé que a veces me preocupa mucho tu futuro y eso me hace querer controlar las cosas. Pero sé que necesitas tomar tus propias decisiones. Intentaré ser más paciente con esto. Guardó silencio un momento, como si reflexionara sobre mis palabras. Luego, con una leve sonrisa, dijo, sé que quieres lo mejor para mí. Y no tienes por qué preocuparte tanto. Solo, no me presiones, ¿de acuerdo? Esa respuesta me impactó como una revelación. Lo había estado presionando sutilmente, sin darme cuenta. Solo quería mi apoyo, sin presiones, sin imposiciones. Trato hecho, respondí aliviado. En ese momento, algo dentro de mí se tranquilizó. Sabía que aún me quedaba mucho por aprender sobre cómo ser el padre que él necesitaba, pero estaba dispuesto a seguir ese camino. La semana siguiente, me contó sobre un proyecto de fotografía que estaba haciendo en la escuela. En lugar de ofrecerle consejos inmediatos o intentar ayudarle, simplemente lo escuché con sinceridad. Habló de los desafíos que había enfrentado, las imágenes que más le gustaban, y me di cuenta de que, aunque nuestras diferencias persistían, había un espacio seguro para que él se expresara. Ese momento, sencillo y sin prisas, fue el paso más grande que habíamos dado hasta ahora. Pasó el tiempo y, poco a poco, empecé a creer que por fin estábamos superando los mayores obstáculos. Las conversaciones fluían mejor, estaba más presente y parecía que las tensiones del pasado se disipaban. Pero como en cualquier historia de reconstrucción, el equilibrio nunca dura para siempre. Las presiones de la vida cotidiana y la necesidad de resultados inmediatos volvieron a pasarnos factura. Era un viernes por la noche, al llegar a casa después de una larga semana, cuando la tensión volvió a estallar. Estaba cansado, exhausto de tanto trabajo y la lucha constante por ser un mejor padre, mientras que mi hijo, a su vez, parecía cada vez más retraído. Estaba con el teléfono, como siempre, pero algo en su comportamiento me molestaba. El tono de su voz, la forma en que se alejaba de mí cuando intentaba iniciar una conversación. Algo era diferente, y podía sentir el peso de esas semanas de esfuerzo acumulado. Hijo, ¿pasa algo?, pregunté sin rodeos. Levantó la vista un momento, pero luego volvió a la pantalla de su teléfono. Nada, papá, respondió, pero percibí cierta frialdad en su respuesta, algo que me hizo sospechar que ocultaba algo. Decidí insistir. Estás distante otra vez, ¿qué pasa? No lo entiendo. Justo cuando empezamos a mejorar, te alejas de nuevo. ¿Qué ha cambiado? Ese momento fue como una bomba a punto de explotar, y fue entonces cuando se giró hacia mí y me dijo bruscamente, no te pedí que cambiaras nada, ¿vale? No te pedí que intentaras ser un padre diferente, no te pedí eso. Me quedé paralizada. Sus palabras me desgarraron, como si todos mis intentos de mejorar, de estar más presente, hubieran sido en vano. Parecía tan enojado, tan frustrado, que casi no supe qué decir. El dolor que sentí fue profundo, como una cuchilla afilada tocando el fondo de una herida aún abierta. Sabía que había algo más en el que solo ira. Se sentía presionado, angustiado, y mis esfuerzos por acercarme podrían estar creando una expectativa que ya no podía soportar. No necesitas un padre perfecto, dije, intentando controlar la ira que empezaba a crecer. Solo quiero que sepas que estoy aquí, esforzándome de verdad. No sé qué más hacer para que lo entiendas. Guardó silencio un momento, sin mirarme. Quizás sea eso, papá. No tienes que esforzarte tanto. Solo necesito que me entiendas como soy.
Que intente ser un padre diferente no mejora las cosas. Solo las empeora. Se levantó bruscamente, cogió su teléfono y se retiró a su habitación. Me quedé allí, intentando comprender lo que acababa de pasar. Estaba cansada de ser rechazada, cansada de esforzarme tanto, pero aún así parecía tan distante. Sentía que había una delgada línea entre darle espacio y estar presente. Constantemente intentaba encontrar el equilibrio entre ser protectora y estar ausente. Pero, para él, parecía que seguía fallando. Me senté en la sala, completamente agotada. Sus palabras resonaron en mi mente, y una pregunta persistía: ¿quizás me preocupaba más el tipo de padre que creía que necesitaba que el que realmente quería? ¿Intentar cambiar no estaba simplemente creando nuevas expectativas para el que no podía manejar? Al final de esa noche, pensé en el dolor del silencio. Sabía que, aunque me había alejado, él tampoco estaba del todo contento con la distancia. Estaba perdido, igual que yo. Y en el fondo, ambos deseábamos lo mismo: encontrar la manera de seguir adelante, pero sin perder lo que nos unía. En los días siguientes, mi hijo seguía distante. Se encerraba en su habitación y parecía aún más inmerso en su mundo digital, cada vez más retraído e indiferente a lo que sucedía a su alrededor. Intenté darle espacio, pero esta distancia empezaba a absorberme. Quería conectar con él, volver a verlo, pero sentía como si tocara un cristal invisible que lo separaba de mí. Fue entonces, después de unas noches en las que ni siquiera me buscó para hablar de su día, que tomé una decisión. No iba a presionarlo más. No iba a forzar más conversaciones ni gestos para que me prestara atención. Iba a dejar que encontrara su camino, pero con calma y paciencia. Sabía que necesitaba este tiempo para madurar y procesar todo lo que estaba pasando en su vida, y que lo último que debía hacer era sofocarlo con mis preocupaciones. La noche siguiente, después de un largo día de trabajo, fui a su habitación, donde estaba sentado en silencio, mirando su teléfono. Solo quería decirte que siempre estaré aquí cuando me necesites, le dije con calma, sin presionarme. No respondió de inmediato, pero para mi sorpresa, levantó la vista y dijo algo que lo cambió todo. Lo sé, papá. Lo sé. Fue todo lo que dijo. Pero esas sencillas palabras fueron la base de una comprensión más profunda. Sabía que lo intentaba, sabía que estaba ahí, pero necesitaba tiempo para asimilarlo todo, para madurar lo suficiente como para volver a mí cuando estuviera listo. No se trataba de apresurarse, ni de exigirle nada. Se trataba de paciencia, de aprender a estar presente sin invadir su espacio. En ese momento me di cuenta de que quizá la mayor lección que había aprendido hasta entonces era precisamente esa: estar disponible no significa forzar tu presencia, sino ser alguien con quien se puede contar, incluso en los silencios. El camino no fue fácil. Fueron meses de prueba y error, frustraciones y pequeñas victorias. Aprendí a las malas que una relación padre-hijo no se forja solo con buenas intenciones. Requiere paciencia, respeto mutuo y, sobre todo, la capacidad de aceptar el dolor y la distancia cuando surgen. No había un manual ni un camino claro, pero lo importante era que lo intentábamos. Volví a mirar a mi hijo, ahora un poco mayor y, de alguna manera, más cercano a mí. Cada día se abría un poco más, sin presiones, sin expectativas más allá de lo que estaba dispuesto a dar. Aprendí que ser padre no se trata solo de corregir o controlar, sino también de estar presente de forma tranquila, acogedora y, sobre todo, respetuosa. Esa noche, mientras él dormía en su habitación, aún en silencio, me di cuenta de que no siempre sería necesario tener una conversación larga para entendernos. El vínculo ya se estaba reconstruyendo en los pequeños detalles, en los gestos, en las miradas, en el simple hecho de saber que estábamos ahí el uno para el otro, sin necesidad de palabras. Estaba aprendiendo a ser el padre que él necesitaba, no el padre que yo quería ser. Y en el fondo, eso era lo único que importaba. Puede que aún no tuviéramos todas las respuestas, pero habíamos dado el primer paso hacia lo que más importa: el amor incondicional.